41. El embate subversivo. Interludio peronista. Cámpora, Lastiri, Perón, Isabel. Héctor J. Cámpora, al que sus seguidores llamaban el tío, dando por sobreentendido quién era el papá, fue un dentista nacido en San Andrés de Giles, con larga actuación peronista y un aspecto que recordaba vagamente al de un veterano jugador profesional de billar. El vicepresidente, Vicente Solano Lima, pertenecía a una fracción conservadora, que desde tiempo atrás mantenía estrecho contacto con el justicialismo, habiendo integrado el Frejuri, los conservadores populares. Las turbulencias producidas al iniciarse la gestión del nuevo gobierno ya no cesarían hasta que concluyera la misma. Durante la mañana del 26 de mayo prosiguieron los tumultos frente a la cárcel de Villa Devoto, registrándose con motivo de ellos 2 muertos, por herida de bala. En horas de la tarde, llegaron de Trelew 242 guerrilleros liberados. Otros 50 presos comunes fugaron de distintas cárceles argentinas ese día. Y antes de terminar el mes, varias decisiones oficiales confirmarán hasta qué punto el gobierno está penetrado por la izquierda, que tiene uno de sus hombres en el ministro del Interior, Esteban Rigui. El 28 se restablecen relaciones diplomáticas con Cuba. Se hace la vista gorda ante nuevas fugas de detenidos y frente a las continuas ocupaciones de edificios públicos, que se suceden. Rodolfo Puiggrós, antiguo afiliado al Partido Comunista, con extensa militancia en sus filas, es nombrado interventor de la universidad, en Córdoba, toman LV2, a la cual se bautiza La Voz del Pueblo, y hasta esa ciudad se traslada el presidente cubano Dorticós, para celebrar un aniversario del Cordobazo. Las familias de 3 ejecutivos de la firma Otis abandonan el país, amenazadas por la guerrilla. No obstante todo ello, el ERP anuncia que proseguirá la lucha armada, hasta la conquista definitiva del poder. El mes de junio presenta un muestrario de hechos, que apuntan en la misma dirección que los registrados en mayo. Los pobladores de Villas Miseria se hacen dueños de casas y terrenos próximos a ellas. Siguen las ocupaciones de fábricas y edificios públicos. Un guerrillero, abatido en acción, es velado en la Facultad de Arquitectura y las organizaciones subversivas llevan a cabo una conferencia de prensa, en la que Santucho representa al ERP, Quieto Lafar y Firmenich a Montoneros. El día 13, Cámpora recibe a 30 guerrilleros recientemente liberados. Y el 14 se va a España, para acompañar a Perón en su regreso, ya que éste, luego de permanecer una temporada en la Argentina, había vuelto a su quinta madrileña. Es preciso detenerse brevemente para explicar las circunstancias en que llegará el anciano líder, instalado su partido en el gobierno, luego de transcurrir 18 años desde el momento en que abandonara el país, derrocado por la revolución que encabezó el general Lonardi, víctima de ella poco después. A lo largo de ese lapso, la figura del jefe justicialista había ingresado en el pasado, desempeñando de algún modo el papel reservado a los mitos, particularmente respecto a quienes actuaban dentro del movimiento que acogía su nombre para identificarse. Podía, eso sí, negociar pactos y arreglos, como ocurrió al posibilitar a Frondizi el triunfo en los comicios del 58 e impartir su bendición apostólica o fulminar su excomunión, respecto a personas que actuaban allá lejos o a hechos que ocurrían al margen de su participación. Pero nada más que eso. Como aquel rey mencionado en el Principito, se veía forzado a ordenar cosas que sucederían de todos modos, con prescindencia de sus órdenes. A esta situación se agregaba aquella tendencia suya a acompañar la marea. Con un agregado aún, su inclinación a sumar siempre, generalmente admitida en política. Todo lo cual lo llevó hasta aprobar el asesinato de Aramburu, consumado por Montoneros. Paradojalmente, Lanusse, un antiperonista notorio, vino a transformar la autoridad mitológica de Perón en conducción efectiva, devolviéndole un peso real en el acontecer argentino, que culminó con la victoria electoral obtenida bajo el lema «Cámpora al gobierno, Perón al poder». Ocurría no obstante que, gobernando Cámpora, la guerrilla se propuso disputar el poder a Perón. Y, en vísperas de su regreso, el panorama que ofrecía el peronismo era de confusión total. La izquierda acercaba férreamente al repulido odontólogo que, por otra parte, la observaba con simpatía, aunque no hasta el punto de que tal simpatía lo llevara a quebrantar su subordinación al jefe ausente. Pero aquella no se conformaba con las posiciones logradas, y, por medio de sus organizaciones armadas, seguía operando en procura de un predominio completo, cuya obtención debería asegurar el advenimiento de la llamada patria socialista. Esa acción provocó la consiguiente reacción en las filas peronistas y el movimiento comenzó a generar sus propios anticuerpos, para resistir la infiltración marxista. Reacción esta que, por otra parte, contaba a su favor con 3 elementos que terminarían por demostrar su gravitación: el sustrato nacionalista que informaba al peronismo desde sus orígenes,
el recuerdo del tradicional antiperonismo de la izquierda, que había formado parte de la Unión Democrática en 1946 y resistido al gobierno de Perón en las aulas universitarias, la solidez de las estructuras gremiales, que a partir de 1945 habían excluido de su seno a los comunistas y cuyos dirigentes no se mostraban dispuestos a ceder posiciones, en beneficio de una dirigencia zurda. Durante el gobierno de Cámpora y después de él, esta reacción antimarxista obrada en el peronismo se encarnó en hombres y organizaciones diferentes, a saber, José Ignacio Rucci, que era secretario general de la CGT y simbolizaba la lealtad a Perón, desde una postura decididamente opuesta a la subversión; José López Rega, ministro de Bienestar Social a la sazón, exsecretario privado de El General o El Viejo en Madrid, adicto a los cultos esotéricos y creador de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, agrupación clandestina que pronto combatiría a la guerrilla empleando los mismos medios que ésta; Alberto Brito Lima, quien dirigía el Comando de Organización, una fracción interna constituida con vistas a gravitar en una interminable reorganización del movimiento que se venía llevando a cabo; algunos forjadores del pensamiento justicialista, como Óscar Ivanišević, Alberto Aotalaaga Nou o Bruno Jacobella, y el coronel retirado Jorge Osinde, al cual correspondería papel preponderante en los sucesos que se desencadenarían con motivo de la inminente llegada de Perón, prevista como una apoteosis. Lejos estuvo esa llegada de ser una apoteosis. Pues, según parece, la guerrilla se propuso llevar a cabo, con motivo de ella, un plan audaz y sangriento, que habría consistido en asesinar a Perón, durante el trayecto que debía recorrer por la autopista que enlaza el aeropuerto de Seiza con la avenida General Paz, haciendo recaer el crimen sobre los gorilas antiperonistas o, en todo caso, sobre la derecha peronista. Producido el atentado, los activistas de izquierda, disimulados entre la multitud, azuzarían la indignación popular para iniciar una marcha sobre Buenos Aires, que daría lugar al que denominaban el porteñazo, a caballo del cual la subversión se apoderaría del gobierno, luego de algunas jornadas caóticas, argentinazo. Aunque no se pueda afirmar con certeza la existencia de tal plan, el desarrollo de los sucesos posteriores lo tornan verosímil. El 20 de junio de 1973, día del arribo de Perón, amaneció muy frío. No obstante ello, una multitud que se calculó en más de 1 millón de personas se fue reuniendo en el acceso al Aeródromo Internacional, aguardándolo. Las escuadras guerrilleras habían tomado mientras tanto posiciones en los mantacitos que flanquean la ruta, proponiéndose copar el palco instalado en el puente del Trébol, que la cruza. Están poderosamente armadas y solo esperan para actuar la aproximación de la comitiva que acompañará a ese conductor contradictorio, cuya autoridad fingen aún acatar a regañadientes pero que han resuelto sacar del medio para consumar la revolución socialista. Entre la muchedumbre se cuentan algunos terroristas en sillas de ruedas, ocultando metralletas bajo la manta con que cubren sus piernas de falsos inválidos. Las cosas no ocurrirán, sin embargo, del modo planeado. Debido a filtraciones de información, el coronel Osinde ha sabido lo que va a suceder, distribuyendo fuerzas que le responden en los lugares adecuados para impedirlo. Fuerzas irregulares estas, pero que incluyen a numerosos militares, gendarmes y policías en retiro, adecuadamente entrenados y también provistos de poderoso armamento. Y que, ante la sorpresa de sus adversarios, les ganan de mano, ocupando aquel puente que adquirirá trágica fama. Pronto se sumarán a ellos elementos de la Juventud Sindical y de la CNU, Concentración Nacional Universitaria. Osinde despliega una actividad febril y procura que el avión que trae a Perón no aterrice en Ezeiza. Nadie atiende su requerimiento urgente. Por fin, puesto en contacto con el vicepresidente Lima en ejercicio de la presidencia, por estar ausente Cámpora logra que él mismo se comunique por radio con la tripulación del aparato, ordenando que éste desvíe su ruta y tome tierra en la base militar de Morón. Pero, previamente, han comenzado las escaramuzas entre los contingentes armados, que fueran tomando posiciones en la autopista de Ezeiza y sus adyacencias. Se combate por la posesión del puente, y, advertida la demora registrada en el arribo de Perón, estalla una lucha feroz y generalizada, mientras toda clase de versiones corren entre el gentío, presa del pánico. La más difundida de ellas es que Perón ha muerto, esparcida seguramente por los agentes de la guerrilla, según lo planeado. La batalla se prolonga y, durante su transcurso, se emplea hasta algún ómnibus, acondicionado como vehículo blindado. Las ráfagas de metralletas suenan intermitentes y se libran enconados duelos personales. Los guerrilleros llevan finalmente la peor parte y los bajan a tiros de las ramas donde estaban encaramados. Nunca se estableció el número de muertos y heridos que quedó como saldo de los enfrentamientos, estimado sin embargo en un número apreciable. Al día siguiente, Perón habló por radio y TV.
Sus palabras contuvieron una enérgica apelación al orden y a la necesidad de restablecer el principio de autoridad. Los balazos disparados en Ezeiza hieren también en el ala al gobierno de Cámpora, cuyos días estarán contados a partir de entonces. El Partido Comunista lo apoya mediante un comunicado, el 23 de junio, y reiterará tales expresiones solidarias el 27. Perón se encierra en la casa de Gaspar Campos. Hasta allí van Cámpora o sus ministros en procura de órdenes y avales, pero recogiendo tan solo manifestaciones ambiguas por parte del disgustado líder. Las FAP imputan los hechos de Ezeiza a la reconstituida Alianza Libertadora Nacionalista, al Comando de Organización de Brito Lima, a la CNU y a los grupos del coronel Osinde. Aunque callan su propia participación, no andan descaminadas al identificar a quienes las han enfrentado. Siguen los secuestros extorsivos. No obstante lo cual, por aplicación de una conmutación de penas dictada por el Congreso, el 26 de junio se suelta a 1000 presos en la provincia de Buenos Aires. Al otro día, en Mendoza, por decisión oficial se queman 5000 prontuarios y 6000 fichas de identificación policial. Santucho critica a Perón y a López Rega, en una conferencia de prensa que se difunde por TV. Hay nuevos motines en varios penales del país. Por razones que resultan obvias, es suspendido el tradicional desfile militar del 9 de julio. Y, al día siguiente, se anuncia que habrá que importar trigo. El 13 de julio renuncian Cámpora y Lima. Habían transcurrido solo 48 días desde su asunción. Dentro del Partido Radical se perfila una nueva figura, opuesta a Ricardo Balbín, la de Raúl Alfonsín. Con relación a la renuncia de Cámpora, Alfonsín formula declaraciones donde la califica como un golpe de la derecha. El 14 de julio asume la presidencia del país Raúl Alberto Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, quien convoca elecciones para el 23 de septiembre, con entrega del poder el 12 de octubre del 73. La CGT, encabezada por Rucci, hace pública su adhesión al nuevo gobierno. La lucha ideológica prosigue en el seno del peronismo. López Rega polemiza con la JP, Juventud Peronista, organización de superficie, de Montoneros, enfrentada a la JPRA, Juventud Peronista de la República Argentina, que sostiene la ortodoxia justicialista. Lastiri condena la guerrilla y algunos gobernadores de provincia vinculados con ella. El 31 de julio se reúnen Perón y Balbín, sellando el encuentro con un abrazo que relega su largo antagonismo. Embestido semanas antes por un automóvil no identificado, el 2 de agosto muere el presbítero Julio Mainvielle, conocido intelectual católico y nacionalista, autor de numerosos libros y director de sucesivos periódicos, tales como Nuestro Tiempo, Balcón y Presencia, habiendo desarrollado una labor ejemplar como párroco en el barrio de Versalles. Ese día, durante una reunión de gobernadores, Perón ha dicho, no admitimos la guerrilla. Y, 2 días después, el Partido Justicialista lo elige su candidato para las próximas elecciones, colocando en el segundo término de la fórmula a Isabelita. La Argentina ingresa al bloque de los no alineados, y el Partido Comunista protesta por la detención de 100 afiliados suyos, en una acción represiva. El 22 de agosto, la JP rinde homenaje a los mártires de Trelew, con un acto realizado en el Estadio de Atlanta. Las organizaciones subversivas lo hacen en las escalinatas del Palacio del Congreso, confundiéndose entre los asistentes algunos legisladores, como Solari y Irigoyen, con jefes guerrilleros como Santucho y Gorriarán Merlo. Concluida esta reunión recordatoria, sus partícipes marcharon por la avenida Callao cometiendo desmanes, incluido el incendio de un automóvil Citroën, dentro del cual quemaron vivo a un suboficial de la Policía Federal. El 6 de septiembre, el ELP ataca y ocupa el Comando de Sanidad Militar, franqueando la entrada a los incursores el soldado dragoneante Hernán César Invernizzi, hijo de la socióloga Eva Giberti e hijastro del médico y escritor Florencio Escardó. En el asalto es ultimado el teniente coronel Duarte Ardoy y heridos quienes se resistieron. No pasaría una semana antes que un hecho de signo opuesto conmoviera al mundo. En Chile, el gobierno marxista de Salvador Allende, que tambaleaba luego de una huelga de camioneros y ante el redoblar de las cacerolas con que las amas de casa manifestaban su disgusto por el alto costo de la vida, es derrocado por un golpe militar el 11 de septiembre. La casa de gobierno ha sido bombardeada y, en vez de entregarse, Allende se suicida disparándose un tiro de fusil en la boca. Los marxistas niegan aún que se tratara de un suicidio. Y asume una junta, que preside el general Augusto Pinochet. El cambio de la situación chilena complica la de los guerrilleros argentinos, que quedan sin aliados en los países limítrofes. Ahora manda un general en Santiago. Otro, Hugo Banzer Suárez, lo hace desde tiempo atrás en Bolivia. Pronto, el presidente Bordaberry, del Uruguay,
cubrirá con su investidura y su condición de civil la gravitación decisiva que tendrán en su gestión las Fuerzas Armadas Orientales. En el Brasil está afianzado un régimen militar. Y, en el Paraguay, se prolongará largamente aún el siempre renovado mandato del general Stroessner, con cuyo gobierno se firmarán, el 12 de septiembre de aquel año 1973, los acuerdos para construir las represas de Yacyretá y Corpus. Las elecciones tienen lugar, según lo establecido, el 23 de septiembre. La fórmula Perón-Perón obtiene 7.360.000 votos, 61,85%, Balbín Fernando de la Rúa, 2.900.000, 24,42%, Mandique Martínez Reima Anda, 1.451.000, 12,19%. Al día siguiente, Lastiri dicta un decreto declarando ilegal al ERP y nombre jefe de policía al general Iñiguez. El 25 de septiembre, Montoneros asesina a José Ignacio Rucci y al conductor de su automóvil, cuando abandonan uno de los varios domicilios en que pernoctaba alternativamente el dirigente gremial, previendo un atentado. 3 grupos de tiradores han hecho fuego sobre ellos, desde otras tantas direcciones. Con la muerte de Rucci, un hombre cuya fidelidad a Perón era proverbial, el combate entre este y la guerrilla, incluida aquella que todavía actuaba bajo una frágil cobertura peronista, queda irrevocablemente entablado. Pinochet fusila activistas de izquierda, que han actuado bajo el régimen de Allende, luego de sustanciarles juicios sumarios. Lastiri solicita clemencia. Y le pide la renuncia a Puiggrós, como rector de la universidad. El 8 de octubre quedan devastados varios pisos del Sheraton Hotel, en la zona de Retiro, a raíz de un atentado con explosivos en el que mueren una turista canadiense y su pequeño hijo. A mediodía del 12 de octubre de 1973, Perón asume por tercera vez la presidencia de la República, ahora con su mujer como vicepresidente. Habla por la tarde a la concurrencia, que festeja el acontecimiento en Plaza de Mayo. Pero, dada la situación reinante, lo hace protegido por un cristal antibalas, colocado en el balcón de la Casa Rosada. Su figura se ve borrosa tras el vidrio blindado. Con motivo de la expulsión de Monseñor Estato y Noboa, en 1955, Perón había incurrido en una causal de excomunión. Aunque la misma nunca fue explícitamente declarada a su respecto, desde la quinta, 17 de octubre, dirigió un pedido al Papa Juan XXIII, que en algunos de sus párrafos decía: temiendo haber incurrido en la excomunión, especial y modo, reservada, sinceramente arrepentido pide, por lo menos, pade cautelam, la absolución. En realidad el que suscribe ya ha sido absuelto, por motivos de caso urgente, por su propio confesor y admitido los sacramentos, pero desea en todo estar en paz con la Iglesia y por esto ha presentado la presente solicitud, contento además de poder hacer este acto de humildad. El 12 de febrero de 1963, el obispo de Madrid Alcalá escribe a Perón, acompañando copia fiel de los documentos pontificios que acreditan habérsele otorgado la absolución pedida. Por lo tanto, al asumir nuevamente la presidencia de la nación, había regularizado su situación con la Iglesia. Perón intenta restablecer el orden. Empresa nada fácil, ya que la guerrilla persiste en su intento de alcanzar la totalidad del poder, frustrado en Ezeiza por obra y gracia del coronel Osinde. Los montoneros no son ajenos a ese propósito, aunque la asunción de Perón les obliga a usar toda clase de recursos dialécticos, para explicar su papel de presuntos peronistas enfrentados con él. El 19 de octubre, las autoridades expulsan a refugiados chilenos llegados al país con motivo del derrocamiento de Allende. Ese mismo mes, la legislatura de la provincia de Buenos Aires deroga una vieja ley que declaraba a Juan Manuel de Rosas reo de lesa patria. El ERP secuestra al coronel Florencio Emilio Crespo, a comienzos de noviembre. Poco después, estalla una bomba en el coche del diputado Hipólito Solari Irigoyen, radical vinculado con la subversión, que resulta herido. Los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Chubut y alguna más, están también vinculados a ella, hallándose a su frente Óscar Videgain, Ricardo Obregón Cano, Alberto Martínez Vaca y Jorge Zepernik, respectivamente. En diciembre, el diputado Arce acusa a Videgain de repartir armas a grupos marxistas. Y a poco de empezar 1974, el 19 de enero, lleva a cabo una operación en gran escala, asaltando el cuartel del Regimiento 10 de Caballería, en Azul. Los incursores matan al jefe de la unidad, coronel Camilo Gay, en presencia de su mujer e hijos, y luego asesinan a aquella y a un soldado, delante de los chicos. Aunque son rechazados, sufriendo bajas, se retiran llevándose secuestrado al jefe del grupo de artillería contiguo a la unidad, teniente coronel Jorge Ibarzábal. Contrariamente a lo señalado en los manuales de lucha insurreccional,
Los soldados conscriptos, lejos de plegarse a los guerrilleros, han combatido eficazmente contra ellos. Perón se indigna. Ya ha hablado al país vistiendo uniforme de teniente general, lo cual implicó una definición plástica y elocuente, cuando impone la renuncia a Videgain, responsabilizándolo por el ataque al cuartel de Azul. 2 días después, 8 diputados de la Juventud Peronista, vinculados con Montoneros, deben renunciar a sus bancas. Antes de concluir el mes, se nombra jefe de policía al comisario Alberto Villar, un hombre duro e nacionalista, que llevará adelante la represión utilizando todos los medios a su alcance. En febrero cae el gobernador izquierdista de Córdoba, Obregón Cano, y su vice Atilio López. Allí se ha amotinado el jefe de policía, teniente coronel Antonio Domingo Navarro, deponiendo a los titulares del Poder Ejecutivo Provincial en una acción de sentido opuesto al cordobazo, que se conocerá como navarrazo. Desde La Paz se informa que la guerrilla boliviana, RUEL, conspira desde la Argentina, integrando un grupo denominado JCR, Junta Coordinadora Revolucionaria, que se completa con el ERP de nuestro país, el MIR de Chile y Tupamaros del Uruguay. El gobierno frena la venta de anticonceptivos. El 9 de abril Benito Jambi, ministro de Relaciones Exteriores, declara que la Argentina necesita 50 millones de habitantes para el año 2000, poco después, en una reunión preparatoria para el Congreso Mundial de Población que ha de llevarse a cabo. La delegación argentina se pronuncia contra el control demográfico asterisco. Esta línea, correcta sin duda, será continuada por el gobierno del Dr. Menem, pronunciándose la delegación argentina contra el aborto en la Conferencia Internacional sobre Población que, con motivo del Año de la Familia, tuviera lugar en El Cairo, convocada por las Naciones Unidas en septiembre de 1994. En un curso de doctrina justicialista, expresa Perón que su movimiento nunca quiso llamarse socialista. El 24 de abril, se dicta orden de captura contra Envar El Cadre, marxista, entrista, fundador de la CFAP y actual productor de cine, uno de los precursores de la lucha insurreccional en el país, Taco Ralo. Jorge Quiroga, ex miembro de la Cámara Federal, es asesinado a tiros, el 28 de ese mes, por una pareja de terroristas pertenecientes al ERP, 22 de agosto, que hace fuego sobre él desde una motocicleta. El 1 de mayo de 1974 es una fecha de significación relevante en nuestra historia reciente. Se realizó ese día una concentración multitudinaria, en Plaza de Mayo, a la cual se suma Montoneros, con banderas y pancartas, férreamente encuadrados sus militantes, algunos de ellos enmascarados, que ocupan un lugar próximo al Banco Nación. Repiten estribillos adversos al gobierno. Y uno que dice, Luchi traidor / saludos a Bande. A media tarde, Perón se dirige al gentío desde la Casa Rosada. En su discurso truena contra los montoneros, a quienes trata de imberbes, traidores, estúpidos y mercenarios, siendo ovacionado por ello. Los aludidos, que no esperaban esa descalificación violenta y explícita, se desconciertan. Y terminan por enrollar sus enseñas características, abatir sus pancartas y retirarse de la plaza, abucheados por el resto de la concurrencia, entre la que priman los sindicatos y las banderas argentinas, agitadas como símbolo opuesto a las negras de la subversión. 10 días después, el 10 de mayo, José López Rega es ascendido de cabo primero retirado a comisario general de la policía. Meteórico ascenso que refleja otro de los tantos aspectos del peronismo que, pronto, serían denominados eufemísticamente como desprolijidades de los muchachos. El beneficiario de aquella fulminante promoción, en virtud de la cual saltó del penúltimo escalón de la suboficialidad policial al más elevado del cuadro de oficiales, fue un personaje que merece algunas líneas. Ejerció un inmenso poder desde el círculo íntimo que rodeó a Perón y su mujer. Anticomunista declarado y fundador de la AAA, adhería, como ya se dijo, a los cultos esotéricos, militando en una secta hermética llamada Anael. Tuvo estrechos contactos con otra, conocida como los Caballeros del Fuego. Transcurrido algún tiempo, López Rega impulsó una iglesia cismática, cuyo nombre llegó a inscribirse en el registro de cultos, la Iglesia Apostólica Católica Ortodoxa Americana. Incluso, cuando se iniciaron las obras del Altar de la Patria, que cobijaría los restos de Evita, proyectado por el Brujo, como se le decía, se celebró en el lugar de las obras, lindero a la avenida Figueroa Alcorta, un ritual que semejaba una misa, celebrado por un miembro del clero de dicha iglesia disidente. Obra de Lopecito, fue un libro titulado Alfa y Omega, un mensaje para la humanidad, un mensaje esotérico, naturalmente. A todo esto, las AA habían entablado una lucha sorda y feroz contra la guerrilla, que alcanzaría su momento culminante durante el gobierno de María Estela Martínez,
teniendo por consecuencia que empezaran a aparecer, acribillados a balazos, cadáveres de personas vinculadas de un modo u otro con la subversión. Las dependencias del Ministerio de Bienestar Social se transformaron en un arsenal de armamento sofisticado. López Rega, por otra parte, había anudado relaciones con el coronel Gaddafi, montando una operación de suministro de trigo, que le dio ocasión para viajar a Libia, acompañado por una delegación numerosa. La operación fracasaría finalmente, pues los granos enviados estaban llenos de gorgojos. La situación económica es mala. Persiste la inflación y faltan productos imprescindibles. Escasea la energía, si bien en marzo ha entrado en funcionamiento la central nuclear de Atucha. El 11 de mayo asesinan al sacerdote Carlos Mujica. Se trataba de un clérigo tercermundista, simpático, adicto al socialismo y que mantenía estrecha relación con Montoneros. Vistiendo campera negra y encaramado a una estructura precaria, montada para la ocasión en el Salón Blanco de la Casa Rosada, asistió a la toma del mando por Cámpora. Trascendió, no obstante, que los autores de su muerte no habrían sido integrantes de la SA sino de Montoneros. Una semana antes, el padre Mujica había manifestado que abandonaría las filas de la organización. En junio de 1974 se registra un acontecimiento que, desvinculado en absoluto de los avatares políticos y casi ignorado por los medios de información, cobraría relevancia con el paso de los años. El día 17 llegó al país Monseñor José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Permaneció hasta el 28 y durante su visita, se reunió con decenas de miles de argentinos en encuentros personales, con grupos reducidos o en locales públicos arrendados a ese fin, reiterando su prédica encaminada a santificar el trabajo, santificarse en el trabajo y santificar con el trabajo. Años después, la Iglesia Católica lo declararía santo, en una ceremonia imponente que el Papa Juan Pablo II presidió en la Plaza de San Pedro. Las circunstancias son demasiado exigentes para un hombre de la edad de Perón. Ha vuelto al país con la ambición de merecer una estatua, brega por el orden, intenta mantener cordiales relaciones con la oposición, entrevistándose varias veces con Ricardo Balbín, de quien se declara amigo. Expone ciertas teorías de corte planetarista y, para señalar la apacible condición adquirida, se define a sí mismo como un león herbívoro. Pero la situación no le permite cumplir el papel que desea, poniéndolo en el centro de una tempestad ideológica. El 18 de junio del 74, se anuncia que está enfermo. No volverá a aparecer en público, y morirá el 1 de julio. Balbín pronunció palabras emocionadas en su entierro. Perón no murió a resultas del cáncer, sobre cuya hipotética existencia se centró la maniobra política de Lanusse, en 1972. Falleció por motivo de una dolencia cardíaca. Su médico, el doctor Pedro Cosio, interrogado por un periodista respecto al tiempo de vida que le podía restar, respondió confidencialmente, en enero de 1974, si hace una vida tranquila, 5 o 6 años tal vez. Es difícil predecirlo, pero si sigue haciendo la vida que ha llevado hasta hoy, Perón se muere en 6 meses. Revista Gente, número extraordinario, 1976. El viejo caudillo no cambió de vida y murió días antes de cumplirse el plazo mencionado por su médico. María Estela Martínez de Perón se hizo cargo de la presidencia del país, el mismo día en que murió su marido. La violencia proseguirá en ascenso. El 15 de julio, Montoneros asesina a Arturo Monroy, exministro del Interior de Lanusse, en un restaurante San Justo. El 17, las FAP matan a David Kreiselburg, director del diario El Día de la Plata, a quien tenían secuestrado. En la misma fecha, la policía abate a 2 guerrilleros. El 26, habla Norma Arrostito durante un acto público que tiene lugar en Mendoza. El 27, lo hace Roberto Quieto, en la provincia de Buenos Aires. Y, el 31, cae Rodolfo Ortega Peña, diputado por la izquierda peronista y abogado de subversivos. El 11 de agosto, ERP realiza 2 operaciones de mucha envergadura. Ocupa la fábrica militar de explosivos, en Villa María, llevándose gran cantidad de ellos y secuestrado, al subjefe del establecimiento, mayor argentino del Valle Larraure. En Catamarca, ataca al regimiento 17 y es rechazado, dejando numerosos muertos en el intento. Isabel introduce cambios en el gabinete. Educación queda a cargo de Óscar Ivanisevich, quien actúa enérgicamente para desalojar a la subversión del ámbito universitario. Nombra interventor de la UBA a Alberto Atalagano, el cual designa en la Facultad de Derecho al doctor Francisco M. Voss, que la pone bajo control rápidamente, sin reparar en riesgos. El 16 de septiembre,
las AA matan al ex vicegobernador de Córdoba, Atilio López. Y, 3 días después, Montoneros secuestra a los hermanos Jorge y Juan Born, del grupo Bangui y Born, en una operación donde desvían el tráfico de la Avenida del Libertador, a la altura de Olivos, ultimando al conductor del automóvil y Alberto Bosch, alto funcionario de la firma Molinos Río de la Plata, amigo además de los Born. Estos serán finalmente liberados, luego de percibir, Montoneros, un rescate de $60 millones. El 20, las AA baten a Julio Tomás Traxlar, izquierdista, ex subjefe de policía en la provincia de Buenos Aires, y el 27 matan a Silvio Frondizi, trotskista, hermano de Arturo, y a su yerno, formulando asimismo amenazas de muerte contra varias figuras del espectáculo, a las que imputa afinidades con la subversión y que abandonarán el país. Nacha Guevara, Horacio Guarani, Luis Brandoni, Héctor Ulterio y Norman Brisky, integrante del Consejo Superior de Montoneros. El 25, ERP asesina en Córdoba al coronel Grassi y en Rosario, al teniente Bersic. El 2 de octubre, cae el capitán Miguel Ángel Paiva, por obra del ERP, y el día 4 se exilan el exministro de Cámpora, Esteban Digui, 2 hermanos de Traxlar y el exobispo de Avellaneda que abandonara los hábitos, Jerónimo Podestá. El 7, ERP ultima en Banfield al mayor Jaime Jimeno, su hijo reaccionó y mató a 3 de los atacantes. En igual fecha, la policía mata en Córdoba a un montonero, al liberar a un industrial secuestrado. El 17, la misma organización guerrillera roba del cementerio de la Recoleta el ataúd que contiene los restos del general Aramburu. El 25, ERP copa la estación ferroviaria de la localidad bonaerense de Llavallol. El 27 asesinan al profesor Jordán Bruno Genta, un intelectual nacionalista, ex rector de la Universidad del Litoral, con especial predicamento entre los cuadros de la Fuerza Aérea. El 29 aparecen en San Antonio de Areco los cuerpos baleados de 3 combatientes tupamaros. Noviembre comienza con otro hecho sangriento de gravedad notable. Un integrante de Montoneros mata al jefe de la Policía Federal, comisario Villar, y a su mujer. Para ello ha colocado una bomba en la lancha que se disponen a estrenar, haciéndola estallar por control remoto en cuanto abandona su amarradero. Promedia el mes cuando, durante el desarrollo de un control policial rutinario, es detenida en la ruta una camioneta que transporta cierto armario metálico. Su conductor, antes de caer abatido, acribilla a tiros el armario. Dentro del mismo, transformado en una suerte de cárcel del pueblo, portátil, aparece el cuerpo del teniente coronel Ibarzábal, capturado por el ERP en ocasión del asalto al 10 de Caballería en Azul y ultimado ahora por quien lo transportaba en las condiciones señaladas. Para iniciar diciembre, ERP mata en Tucumán al capitán Humberto Antonio Viola y a una hija suya de 3 años, hiriendo gravemente a otra, ante la mirada de su mujer embarazada y de sus padres, que acudían a recibirlos en el momento del atentado. El 22 de diciembre, cuando salía de misa y también en presencia de su familia que lo acompaña, asesinan en San Isidro al doctor Carlos Alberto Zácari, otro intelectual nacionalista y católico, profesor universitario y autor de un libro donde se denuncia la infiltración marxista en la Iglesia. Aquel mes de diciembre del 74, Guillermo Vilas triunfa en el torneo de maestros realizado en Melbourne, Australia, ganándole la final a Ian Astaz. Eligen a Casildo Herreras como secretario general de la CGT. Y, en el transcurso del año, la inflación ha alcanzado el 41,1%. En febrero de 1975, María Estela Martínez firma el decreto número 261/75, cuyo artículo primero dice: el Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Tiene así comienzo el operativo Independencia. Las características de esa provincia trajeron desde un primer momento el interés de quienes se propusieron iniciar aquí la guerrilla rural. Desde los tiempos ya remotos del comandante Uturunco, hasta el desbaratado intento de Embar el Cadre, pues en ella coincidían una situación social crítica, derivada de los bajos precios pagados por el azúcar, con una naturaleza accidentada, cuyos bosques y montañas permitían actuar con relativa seguridad a los combatientes que operaran a su amparo, dificultando grandemente la represión. Todo esto fue tenido en cuenta por el ERP, cuando resolvió actuar en Tucumán y crear en su ámbito una zona liberada, que pretendía segregar de la Argentina para requerir luego su reconocimiento internacional. Al momento de dictarse el decreto citado, los planes guerrilleros ya estaban en marcha desde tiempo atrás. Actuaba la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, bautizada de ese modo en homenaje a un terrorista abatido en la zona, y tal actividad procuraba obtener el apoyo de la población civil, enfrentándola con las autoridades y las fuerzas de seguridad.
A tal fin empleábase simultáneamente el halago y el miedo, pues, mientras se acudía al reparto gratuito de víveres, llegó a ejecutarse públicamente a pobladores que, de un modo u otro, hubieran colaborado con aquellas métodos que luego emplearía Sendero Luminoso en Perú. Mario Roberto Santucho visitaba de vez en cuando la región. El Operativo Independencia resultó una guerra circunscripta, ardua, enconada y finalmente exitosa aunque larga. Tanto que recién concluiría hacia fines de 1976, con la muerte del último oficial del ERP que se batía en el monte, el teniente Mario. En su transcurso se libraron verdaderos combates, como los de Río Pueblo Viejo, Manchalá, Acheral, Las Mesadas, Los Higuerones, Potrero Negro o el Cadillal. Pero, sobre todo, fue una guerra de desgaste, de acciones sorpresivas, de emboscadas, de encuentros casuales. Y fue también una puja, como se dijo, para ganar la adhesión de los pobladores, que adhirieron al ejército sin excepciones, tal como ocurriera en Bolivia durante 1967. Si bien en las acciones referidas intervino casi exclusivamente el ERP, Montoneros pudo adjudicarse un éxito en Tucumán, consistente en el atentado que perpetró el 28 de agosto de 1975, al destruir, mediante explosivos colocados en la pista del aeródromo tucumano, un avión Hércules que transportaba efectivos de la Gendarmería Nacional, con un saldo de 6 muertos y 10 heridos. 4 localidades de aquella provincia recibieron el nombre de militares caídos durante el Operativo Independencia: Teniente Verdina, Capitán Cáceres, Sargento Moya y Soldado Maldonado. Terminaba febrero de 1975 cuando Montoneros secuestró a John Patrick Egan, cónsul honorario de los Estados Unidos en Córdoba, exigiendo por su libertad la de algunos terroristas, presos a la sazón. Al no acceder el gobierno a la exigencia, Egan fue torturado y luego muerto. El 7 de abril, Buenos Aires sufrió uno de los atascamientos de tránsito más formidables que se recuerdan, quedando la ciudad prácticamente paralizada durante horas. Si bien ello coincidió con una huelga de subterráneos, los efectos excedieron largamente el alcance razonable de su posible causa y muchos vieron en tal episodio un ensayo general de carácter insurreccional. Antes que pasara una semana desde el gran atasco, ERP atacó la fábrica militar ubicada en San Lorenzo. Se apoderó de mucho armamento y en la acción murió el coronel Arturo Horacio Carpani Costa, como así también varios de los atacantes. Por su parte, el Partido Justicialista expulsó de su seno a Cámpora y las AA amenazaron de muerte a David Esquivel, Juan Carlos Gené, Sergio Renán, Luisina Brando, Leonor Manso, Alfredo Alcón, Federico Lupi, Inda Ledesma y Víctor Laplace. El 17 de mayo, la guerrilla ataca con cohetes la Casa de Gobierno, en Córdoba. Y, 10 días después, el Buenos Aires Herald publica una estadística, según la cual, entre mayo de 1974 y mayo del 75, la violencia política ha cobrado 503 víctimas, que distribuye del modo siguiente: muertos de la izquierda, 191, muertos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, 113, además de 3 empresarios, un diplomático y 4 chicos, cuyas muertes cabe atribuir a la guerrilla, salvo el caso de algún menor, alcanzado accidentalmente por balas perdidas durante los enfrentamientos registrados. A fin de mayo, Celestino Rodrigo reemplaza a Alfredo Gómez Morales en la cartera de Economía. Y, antes de transcurrir una semana, produce el Rodrigazo. Se trató de una devaluación como no se había conocido otra, en virtud de la cual el dólar pasó de valer 10 pesos a 26. La nafta aumentó un 172,7%. El sacudón producido por el Rodrigazo fue terrible. Aunque en rigor se tratara de un sinceramiento quizá inevitable, lo cierto es que los argentinos no habían tomado conciencia del grado de envilecimiento padecido por su moneda y advertirlo súbitamente significó un impacto durísimo para la población, aunque todavía se mantendría ajena al fenómeno de la inflación, con la cual pronto se vería forzada a convivir, ya que el plan de ajuste puesto en vigencia por Rodrigo la mantendría comprimida, si bien a costa de una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios. La CGT asume una posición ambigua a partir de el Rodrigazo, sostiene Isabel, dentro de cuyo gobierno va ocupando cada vez más espacio, pero simultáneamente ataca su política económica. El 26 de junio de 1975 realiza una huelga general, en apoyo de la presidenta y como repudio a Rodrigo, que es hombre de López Rega. En julio, renuncia López Rega y se va del país poco después. También dejan el gabinete Rodrigo, Sabino y Rocamora. El vacío de poder determina que los sindicalistas vean aumentado el suyo,
en una medida que cede totalmente su ámbito natural de acción y su capacidad, impidiéndoles conducirse con un mínimo de acierto en el plano donde ahora se mueven. Y la guerrilla prosigue su ofensiva, aunque ha recibido ya varios golpes de consideración. El 2 de agosto, EP ofrece la libertad del mayor Larrabure secuestrado en el ataque a la fábrica militar de Villa María a cambio de la liberación de todos los terroristas presos. Como el gobierno no cede, el cadáver del oficial aparecerá antes de finalizar el mes, con evidencias de haber sido cruelmente torturado. Pesaba 34 kilos y murió por estrangulamiento, después de 13 meses de cautiverio. Al cumplirse el tercer aniversario de los hechos de Trelew, Montoneros concluye con fortuna una acción espectacular. Un comando formado por buzos penetra en la base naval de Río Santiago y, mediante explosivos que fija en su casco, hunde la fragata Santísima Trinidad, que allí se está terminando de construir. Si bien la escasa profundidad del canal permitirá reflotar el buque y concluir su construcción, la acción evidencia los alcances de auténtica guerra que reviste la lucha entablada. Lucha esta sin cuartel, por cierto. En la víspera del ataque a Río Santiago, han matado durante su traslado al oficial de Montoneros, Marcos Osatinsky, fugado de Rousan y capturado más tarde. Y, el 2 de septiembre, la propia organización subversiva ejecuta a uno de sus hombres, Fernando Aymal, acusado de haber delatado a Osatinsky, permitiendo así su captura. El mismo día, una bomba colocada en el negocio del peluquero que peina a Isabel Perón, mata a la mujer del portero del edificio y a su hija de 13 años. Al día siguiente, EP asesina al jefe de inteligencia de la policía bonaerense, Alfonso Vergel. Desbordada por los hechos, la presidenta toma una temporada de descanso y asume provisoriamente el gobierno ítalo-argentino Ludar, presidente provisional del Senado. Poco antes, el general Jorge Rafael Videla se había hecho cargo de la jefatura del ejército. En España son ejecutados 5 terroristas, luego de un juicio en el que se han cumplido todas las formalidades legales. No obstante ello, una oleada de expresiones internacionales adversas se levanta contra Franco. Algo similar ocurre respecto al general Pinochet, al que se hace objeto de encendidas condenas con motivo de los fusilamientos realizados en Chile, también con juicios previos. Estas circunstancias influirán, más adelante, en los militares argentinos, decidiéndolos a proseguir la represión por vías irregulares. El 5 de octubre, Montoneros ataca por tierra y por agua al regimiento de infantería de Monte 29, en Formosa. La acción es cruenta y los guerrilleros son finalmente rechazados, resultando varios muertos por uno y otro lado. 10 conscriptos fueron ultimados, mientras dormían la siesta o se bañaban en las duchas del cuartel ese domingo por la tarde. A mediados del mes, reasume Isabel. Y, el 20 de noviembre, muere en España el generalísimo Franco. El primer día de diciembre, se hacen estallar 7 cadáveres de subversivos en el lugar donde fuera asesinado el capitán Viola y su hija, empleándose dinamita. 3 días después, en Paraná, Montoneros asesina al general Jorge Esteban Cáceres Monier y a su mujer, secuestrada en un primer momento para proteger la fuga de los agresores. Mientras tanto, prosiguen las actuaciones vinculadas con un escándalo denunciado por el diario La Prensa, mediante un cheque firmado por Isabel Martínez, cuantiosos fondos pertenecientes a la Cruzada de la Solidaridad, que ella preside, han sido depositados en el sucesorio de Perón, como pago de un reclamo que allí formularan las hermanas de Evita. El 10 de diciembre se inaugura el puente Paysandú-Colón. Al rayar el alba del 18 de diciembre, corren noticias respecto a una sublevación, que tiene por protagonistas elementos de la aeronáutica, encabezados por el brigadier Orlando Capellini, quien se hace fuerte en la base de Morón. El alzamiento ha sido denominado por sus autores Operación Cóndor Azul, y tiene un acentuado corte nacionalista. Entre las causas invocadas figura el estado de anarquía que se vive en el país y la corrupción que, conforme a reiteradas y consistentes versiones, impera en el gobierno. La rebelión no se extiende, pero tampoco las fuerzas con que teóricamente cuenta aquel, revelan mayor convicción para reprimir. Media en la emergencia el obispo de Paraná, Monseñor Tortolo, concluyendo el pronunciamiento días después. No se habían apagado los ecos de la sublevación cuando, el 23 de diciembre, en vísperas de Nochebuena, el ELP asalta el batallón de Arsenales Domingo Viejobueno, en Monte Chingolo. Se tratará de una auténtica batalla en gran escala. Intervienen en ella centenares de guerrilleros, que utilizan una flota de vehículos para desplazarse. Pero la inteligencia militar ha multiplicado su eficacia en los últimos tiempos y tiene noticias respecto a una acción subversiva inminente, aunque ignora su objetivo y la fecha precisa en que tendrá lugar. Tal información permitió acudir rápidamente en auxilio de la unidad atacada, que opuso en el primer momento mayor resistencia que la esperada por los incursores.
los cuales sufrieron un grave descalabro, al convergir sobre el lugar fuerzas considerables, dejando en el campo aproximadamente 100 muertos. El ejército registró 7 bajas, un capitán, un teniente primero, un sargento ayudante y 4 conscriptos. Murieron también 2 policías y un marinero. Este combate tuvo incidencia, asimismo, respecto a la lucha que se libraba en Tucumán. Pues, según se sabría luego, muchos de los guerrilleros caídos en Monte Chingolo habían sido trasladados previamente desde el monte, para participar en el ataque al batallón de Arsenales. Las plazas que dejaron vacías ya no podrían ser llenadas por el ERP, para sustentar su propósito secesionista en esa provincia. El penúltimo día del año, Montoneros coloca una bomba en el Estado Mayor del Ejército, y como respuesta, estalla otra en el teatro donde actúa Nacha Guevara, que ha vuelto de México y que opta por partir nuevamente hacia el extranjero. Finaliza el primer mes del nuevo año, 1976, cuando la revista Gente publica un reportaje a Raúl Lastiri, que tendrá imprevista repercusión. El expresidente provisional es ahora diputado e integra el círculo más próximo a Isabel Martínez. Está casado con Norma López Rega, hija del ausente José. La nota revela el lujo ostentoso y el mal gusto con que se ha rodeado el matrimonio. En una de las fotografías, tomadas en su domicilio, el dueño de casa aparece eligiendo una de las 300 corbatas que posee, en otra, de gran tamaño, lo acompaña su mujer, reclinados ambos en una cama de raso, capitoné, flanqueada por sendos capiteles de piedra, que ofician como mesas de luz. Sobre uno de ellos, junto al teléfono, se ve un revólver en su funda. El revuelo que ocasiona el reportaje obedece a que el público vincula esa exhibición de riqueza con las difundidas sospechas de corrupción que envuelven al gobierno. Esta palabra, corrupción, que alcanzaría larga y ominosa vigencia en la Argentina, tuvo su origen en cierta frase de una vigorosa homilía, pronunciada por Monseñor Victorio Bonamín hacia esa época. Se refirió con ella a quienes participaban del poder, definiéndolos como comensales del festín de los corruptos. Y la frase hizo camino. Derrocado el general Livingston, las versiones referidas a deshonestidad administrativa comenzaron a rodar y alcanzaban ahora particular intensidad. Correspondiendo a este periodo el nacimiento de otros 2 términos, que se afincarían también en el lenguaje cotidiano, verso y mosca. Trascendió, en efecto, por entonces, que un encumbrado dirigente gremial habría exigido el pago de una suma convenida a determinado empresario, recibiendo de éste respuestas dilatorias, relacionadas con dificultades financieras para concretar su aporte a la turbia transacción acordada. Ante lo cual expresaría el sindicalista, terminante, a otro el verso, a mí la mosca. Con el proceso militar en puertas, reaparecerían las referencias a grandes negociados, que se multiplicarían hasta extremos nunca oídos durante la gestión del doctor Alfonsín, pues, a lo largo de ella, se mencionó que los mismos habían adquirido carácter, digamos, corporativo. Y ese carácter se mantuvo, al parecer, con el arribo de la administración del doctor Menem, aumentando incluso los rubros que fueran objeto de tales maniobras e incrementándose los montos que éstas tendrían por fruto. Al respecto, se atribuye a un ministro haberlo reconocido en privado, aduciendo como descargo, yo robo para la corona. Al menos eso se afirma en un libro que alcanzó gran circulación. En febrero, Antonio Cafiero renuncia al Ministerio de Economía, donde había reemplazado a Gómez Morales, y se hace cargo de la cartera Emilio M. Mandelli. El 5 de ese mes asesinan en Quilmes a José Miguel Tarquini, jefe de prensa de Bienestar Social, un nacionalista que se propuso combatir al marxismo desde el cargo que ocupaba, oponiéndose también a los oscuros manejos que allí tenían lugar. El 7, los radicales anuncian la inminencia de un golpe de Estado, ante la falencia del Poder Ejecutivo. Un diputado peronista pide la renuncia de Isabel. El 11, la guerrilla asesina en Mar del Plata al coronel Reyes, jefe de la unidad local. Ese mismo día, la Federación Agraria pide también que la presidenta dimita. El 20, se convoca a elecciones para diciembre. Y Ricardo Balbín declara, no sé si el gobierno está buscando un golpe, pero está haciendo todo lo posible para que se lo den. El diario La Opinión informa que, en lo que va del año, se han registrado 109 muertes violentas. Crónica señala que en los últimos 4 meses los secuestros suman 86. Agregaría luego aquel diario que, en la Argentina, se registra una muerte violenta cada 5 horas. Balbín se dirige a La Nación por TV, el 16 de febrero. Y manifiesta no contar con soluciones para remediar la situación que se vive. Esta, en efecto, es decididamente grave. Si bien cabe apuntar que los medios de difusión, empeñados en una campaña contra el gobierno, contribuyen a magnificarla, reforzando la impresión ya casi unánime, solo un gobierno militar podría restablecer el orden.
Todos esperan un golpe. Casildo Herreras abandona el país. En Montevideo le hacen un reportaje y, según la versión periodística, expresa: me borré. El Congreso está desierto, pues los legisladores, como Casildo, se han borrado en previsión de sucesos que se estiman muy próximos. Durante la madrugada del 23 al 24 de marzo de 1976, el helicóptero en que Isabel se retira de la Casa Rosada es desviado por su piloto, que la lleva a Aeroparque para ser transportada desde allí a la residencia presidencial de El Mesidor, en Neuquén. La revolución se ha consumado. A las 10:20 de la mañana siguiente, se hace cargo del gobierno una junta formada por el comandante en jefe del ejército, general Jorge Rafael Videla, el de la Armada, almirante Emilio Macera, y el de la Fuerza Aérea, brigadier Orlando Ramón Egaasti. 2 días después, la junta elige presidente a Videla, que jura su cargo el 29 de marzo del 76. Comienza así el llamado proceso de reorganización nacional. Aquel modesto asesor de gabinete que, en la noche del 8 de junio de 1970, viera frustrados sus deseos de saludar al general Onganía, depuesto horas antes, acompaña ahora al doctor Santiago M. de Extrada cuando éste ingresa al despacho que ocupará en adelante, como secretario de Estado de Seguridad Social del flamante gobierno. Tal despacho ha correspondido al doctor Celestino Rodrigo, quien se desempeñara correctamente al frente del área Privichanal hasta poco antes y que, tal como podría sugerirlo su vinculación con López Rega, adhiere a los cultos esotéricos, igual que el brujo. Y ocurre que, en un sector de dicho recinto oficial, los visitantes hallan un curioso altar, montado con objetos extraños y provisto de velas, que recuerda a los que improvisa la macumba brasileña para celebrar sus ritos. Nadie se ha atrevido a sacar de allí ese altar, durante los días corridos desde el alejamiento de Rodrigo. Cosa que hacen Estrada y su acompañante, con alguna aprensión.